La civilización de los tres corazones. La cultura totonaca. La palabra totonaca significa tres corazones. Deriva de tatu, que significa tres, y nacu, que significa corazón. Esto es relacionado con sus tres grandes ciudades, el Tajín, Papantla y Sémpola. Aunque se cree también que deriva del náhuatl, de la forma verbal tona, que significa hace calor o hace sol, lo que estaría aludiendo a los de la tierra caliente. Los totonacas se ubican en los estados de Puebla y Veracruz. En este último se ubican en varios municipios del centro del estado. Es una región mayormente selvática, aunque también se presentan zonas frías con coníferas y una región semidesértica de clima caliente y lluvias escasas. La lengua totonaca pertenece a la familia totonaco-tepúa, formada por dos lenguas y sus respectivas variantes, el totonaco y el tepúa. En el Censo de Población y Vivienda de 2010, se determinó que existen un total de 250.252 habitantes de Totonaco en la República Mexicana, de los cuales 120.810 residen en el estado de Veracruz. Respecto al origen del pueblo totonaca, una versión los ubica como procedentes de la costa del Golfo de México, aunque otra versión indica que provienen de la Sierra Norte de Puebla. En el siglo IX de nuestra era llegaron a la zona del Tajín, donde se asentaron. Es aquí donde surge el desarrollo político, social y cultural más importante del área. En la agricultura, la vainilla fue aprovechada por el pueblo totonaco desde tiempos prehispánicos. En un principio constaba de una recolección de forma silvestre, que se convirtió en un producto importante en el comercio del siglo XVIII, cuando empezó a cultivarse. A principios del siglo XIX, la producción de vainilla aumentó debido a la polinización artificial que aún utilizan hombres y mujeres totonacas. En este proceso se emplea una vara delgada de 15 centímetros para poner en contacto los órganos femeninos y masculinos de la flor. La técnica fue introducida por los franceses asentados en esta región. Actualmente en Coxquihui se mantiene una agricultura tradicional con producción mixta para autoconsumo y mercado. Gran parte de los terrenos son ondulados o de ladera, por lo que es común la mínima o nula labranza para la siembra. También se aprovecha el rebrote de la vegetación secundaria para cubrir el suelo y retardar los efectos de la erosión. El sistema de siembra que normalmente se utiliza es el sistema rosa-tumba-quema, para la primera ocasión en que se va a sembrar una parcela. En el siguiente ciclo solo se hace la rosa. Se deja crecer algunas especies forestales. El grupo originario totonaca tiene una conexión especial con la fertilidad de la tierra. Es por ello que sus concepciones sagradas del tiempo y el espacio están fuertemente relacionadas con esta, así como en la celebración del nacimiento, el matrimonio y la muerte. Tienen una amplia variedad de poemas que describen la belleza del paisaje y las prácticas totonacas. En cuanto a la danza, se mantienen manifestaciones espectaculares de su cosmovisión. Se han registrado alrededor de 20 danzas distintas, como la danza de los voladores, los negritos, guaguas, moros y españoles, entre otras. En estas danzas se integran elementos rituales de purificación, curación y consagración de las máscaras, así como vestimentas e instrumentos musicales. En cuanto al matrimonio, dentro de la cosmovisión tradicional totonaca, la nueva pareja debe vivir cerca de la familia del esposo. Además, los contrayentes deben de ser jóvenes. La petición de la mano se da por medio de un intermediario. La familia del novio debe de pagar un dote a la familia de la novia, ya que las actividades dentro del hogar son muy importantes y al casarse, esta fuerza se pierde. El pago puede ser con dinero, bienes o trabajo. La religión de los totonacas se mantiene como una religión politeísta, en la que clasificaban a sus dioses por rangos, es decir, principales, secundarios, dueños menores y dioses del inframundo.
En la gastronomía de la cultura totonaca destacan 3 ingredientes principales: el maíz, el frijol y el chile. Entre las hierbas usadas se encuentra el epazote, el cilantro, el ayuco, las hojas de plátano y de maíz. El sabor ahumado de los platillos es propio de la zona de Totonacapán. Salsas, antojitos, atoles, tamales, dulces y pan acompañan el día a día de este pueblo. El objetivo de esta investigación es reconocer la importancia histórica, cultural y económica del cultivo de la vainilla hecho por el pueblo totonaca. Para ello, se hizo uso de los recursos disponibles en la web para recabar información relacionada con la cultura, sus datos de localización, su familia lingüística, cantidad de habitantes, costumbres, contextos históricos y datos de interés para el estudio de la etnobiología y etnoecología. La dependencia humana de los ecosistemas es una actividad evidente en la economía ligada al medio natural. Los grupos indígenas son poseedores de un gran conocimiento sobre el uso de la naturaleza, denominado conocimiento ecológico tradicional. Las poblaciones indígenas enfrentan un gran reto que amenaza la existencia de sus conocimientos. Esto debido a la fragmentación y pérdida del hábitat y el aumento de la frontera agrícola. La contaminación y el calentamiento global afectan directamente sus conocimientos sobre los cultivos. El vínculo entre la naturaleza y los pueblos indígenas es tan estrecho que la pérdida del territorio indígena tiene como consecuencia la pérdida de la diversidad biológica y el conocimiento sobre esta. La vainilla, llamada Xanat por los totonacas, es una orquídea originaria de México en la región del Totonacapán. Los totonacos fueron los primeros en aprovechar las propiedades de esta planta. Es un elemento que participa en distintos eventos de su cosmovisión, como los rituales. Para su aprovechamiento, dejaban que la polinización de la planta se diera de forma natural. Las vainas verdes eran colocadas sobre lienzos que se exponían al sol para secarlas hasta que tuvieran un tono café oscuro. Este procedimiento se conoce como beneficiado. La domesticación de la vainilla se da como parte de un sistema agroforestal. Requiere cuidados, por lo que muchos cultivadores prefirieron cambiar sus cultivos de vainilla por ganadería u otros cultivos. La época de oro para la producción de la vainilla fue durante el siglo XIX, puesto que México era el único productor. Esta actividad tuvo un impacto económico, político y social importante. Sin embargo, con la introducción de la polinización artificial y posteriormente el sintético de la vainilla, se llevó el declive del extracto natural. Es importante recuperar el cultivo tradicional de la vainilla, ya que forma parte del patrimonio biocultural de la región y el legado para la humanidad. Además, el cultivo de la vainilla permite recuperar la salud de los bosques, ya que requiere de árboles para trepar y la polinización de insectos. Este sistema agroforestal genera un hábitat para muchos organismos, permitiendo la diversidad biológica. La vainilla fue un elemento muy respetado, ya que formaba parte de su cosmovisión. Al momento de cosecharla y beneficiarla, se realizaban algunos rituales y ofrendas como agradecimiento al señor del monte, Quiquihuolo. Concepciones que todavía proviven entre algunos vainilleros totonacas. Uno de los principales declives de la producción de vainilla en Totonacapán fue el descubrimiento de yacimientos petroleros en esta zona. Para el trabajo de estos pozos se emplearon a muchos totonacas que prefirieron este trabajo sobre el cultivo de la vainilla. En la actualidad, México y el pueblo totonaca ocupan uno de los últimos lugares en la producción de vainilla, debido a que el costo del cultivo no resulta competitivo en el mercado internacional. Aun cuando en el territorio totonaco sigue siendo el lugar donde se dan los frutos más finos del mundo,